Que tengan un saludo todos. Somos el grupo 1 y el día de hoy vamos a presentar los protooncogenes y los oncogenes. Los integrantes somos Pablo Aguirre, Palacios Pasos Andrea, de Dios Rosilio Fernando, Gaby de Oliva Churi. El índice. Bueno, primero vamos a encontrar la definición de los protooncogenes, después los tipos de protooncogenes, los protooncogenes relacionados con su función biológica, los mecanismos que se pueden convertir en oncogenes, la importancia médica, la definición de oncogenes, su clasificación, es decir, su lugar y acción y su función de la proteína, cómo actúan los oncogenes, cómo afectan en el ciclo celular las proteínas codificadas por los oncogenes, cómo detectar la presencia de oncogenes en el organismo y los factores etiológicos, los oncogenes con su patología y por último su importancia médica. Bueno, aquí encontramos la introducción. Para poder saber de protooncogenes y los oncogenes es necesario saber la influencia de la carga de ADN celular en la aparición y la evolución de los tumores, así como también es importante saber que estos tipos son biomoléculas con una expresión muy importante que desencadena una pérdida de control de los mecanismos como la proliferación y la diferenciación dentro del ciclo celular que acompaña a una célula en una mala división celular. En la diferenciación o alteraciones de proceso de la apoptosis. Buenas tardes, profesor Ikanake y compañeros presentes. Hoy les hablaré sobre qué es el protocongen. Bueno, siguiente. ¿Qué es un protocongen? Este protocongen o protocongenes vienen a ser una clase de genes de la clase 2. Estos son codificadores de proteínas. Son además, estos genes participan pues en el crecimiento normal de las células. Tienen funciones en la regulación de proteínas que regulan la apoptosis, estimulan la división celular, también la diferenciación celular y en procesos normales de senescencia. ¿Qué es senescencia? Pues esta va a actuar en respuesta a lo que es el estrés oxidativo o al daño del material genético. También si un protocongen muta o sufre alguna anomalía o alguna alteración, o también si tiene demasiadas copias, se va a transformar en un oncogen, o también denominado pues un gen maligno, que bueno, llega a formar células cancerígenas o cancerosas. Y estos protocongenes pues pueden estar fisiológicamente activos o reprimidos dependiendo de la etapa del desarrollo en la que se encuentra nuestro organismo, embrionario, fetal o un adulto. Siguiente. Genes codificadores de proteínas y su función. Existen aproximadamente 18.000 genes codificantes de proteínas, o también estos son conocidos como protocongenes, y hoy mencionaremos pues algunos de ellos, los más importantes. El gen TP53, este va a codificar a la proteína P53, conocida también como el guardián del genoma. Esta proteína es supresora de los tumores que intervienen en los mecanismos relacionados justamente con la reparación del ADN y en el ciclo celular. Este gen fue descrito por primera vez en 1979, a finales de los años 80, y aquí se observa que también la inactivación de la proteína P53 va a ser crítica e importante en la formación de la mayoría de los tumores, en un 50% aproximadamente. Y actualmente, bueno, se sabe que esta es la causante de la mitad de los tipos de cáncer. Y se han descubierto hasta el día de hoy algo de 25.000 mutaciones para este gen.
Luego tenemos al TNF, el, el factor de necrosis tumoral y esta citoquina va a ser secretada por algunas células del sistema inmunitario que va a intervenir pues en el metabolismo de los lípidos, en la coagulación sanguínea o en la función endotelial. Luego tenemos al EGFR. Este gen va a codificar para el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Y esta proteína va pues, a intervenir, ¿no?, en diferentes procesos de nuestras células, como la proliferación celular, la diferenciación, la movilidad y la supervivencia. La deficiencia de este gen va a estar relacionado con diversas enfermedades o anomalías y su activación descontrolada va a ser un rasgo en los diferentes tumores y en muchos casos va a relacionarse con la aparición a la resistencia de algunos fármacos. Luego tenemos al BVEGFA. Este gen va a codificar para el factor de crecimiento vascular endotelial y esta proteína estará relacionada con la formación de vasos sanguíneos y el crecimiento de células endoteliales que los forman. Luego tenemos al IL-6. Este gen va a codificar para la interleucina 6 bueno, esta citoquina con varias funciones también va a influenciar en el sistema inmunitario, va a intervenir en la regulación de nuestra temperatura, en la aparición de la fiebre, la percepción del dolor, la diferenciación y la maduración de diferentes células inmunitarias. Luego tenemos el TGFB1. Este gen va a codificar para el factor de crecimiento transformante B1. Esta proteína estará relacionada con la proliferación celular, con el crecimiento celular, con la diferenciación y la apoptosis o muerte celular. Y luego, para finalizar, tenemos la AKT1. Este gen va a codificar para una proteína eh, importante en lo que es la ruta de señalización de nuestras células y va a participar pues en diferentes procesos que van a regular el crecimiento celular, la proliferación y la supervivencia de nuestras células. Como hemos visto, pues estos 7 genes van a estar relacionados. Muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Jaciel Aguirre y hoy les expondré sobre lo que son los protooncogenes y su función biológica. Les mencionaré algunos tipos de protooncogenes y la función que cumplen dentro del ser humano o del organismo vivo en el que se encuentra. Primeramente tenemos el ABL-LMC, el cual es una tirosinquinasa que controla la dinamia del citoesqueleto. También tenemos el BCL2 o linfoma folicular, el cual se encarga de la senescencia y la muerte celular. Como todos sabemos, la muerte celular o apoptosis es la muerte programada por la célula para eliminar su funcionamiento y sus funciones, mientras que la senescencia es la vejez o el envejecimiento de las células, pero sin que exista muerte celular. También tenemos el CRB2 o eritoblastoma de Hades, el cual es un receptor de membrana para la CGF. El CMYC o factor de mielocitomatosis, el cual se encarga de los factores de transcripción y de las proteínas nucleares. La transcripción en el proceso de la creación de proteínas y la lectura del ADN para la creación de algunas proteínas nucleares, ¿no? También tenemos el SOS y GRB de lesiones agudas de la mucosa gastrointestinal, el cual se encarga de ser una molécula adaptadora. También tenemos el RAF sarcoma. Este entra dentro del proceso de la cascada de la señal mitogénica. Y los RAS-K, que producen cáncer de vejiga, mama, piel, colon. Y pues su función es ser de las GTPasas, ¿no? Las GTPasas son conocidas como la guanosina trifosfatasa o las tritosfatasas de guanosina,
que son, una familia de enzimas con casi 100 proteínas que se relacionan y pues se encargan de regular algunas funciones biológicas. Estas enzimas son hidrolasas y pretenden hidrolizar, como su nombre lo dice, una molécula de guanosin trifosfato. Tenemos también lo que son las RAR, que producen leucemia aguda promielocítica, dañando el factor de receptor nuclear para el ácido retinoico, ¿no? Las SRC sarcoma de Rose, que participan en las TK de moléculas transductoras de señal. Las TRK de cáncer de tiroides y la cis-virus sarcoma de simio, pues que son receptores de el PDGFTK, o también conocidos como receptores de membrana. Y continuamos con lo que es importancia médica. Dentro de la importancia médica de los protooncogenes, podemos mencionar lo que es el factor de crecimiento. Tenemos que principalmente saber que los protooncogenes codifican proteínas necesarias que intervienen en el control, pues, de la mayor parte de los mecanismos en la proliferación celular. Por ejemplo, los factores de crecimiento. Pues el factor de crecimiento, o también llamado factor trófico, es un conjunto de sustancias que por lo general son de naturaleza proteica y que junto con algunas hormonas y neurotransmisores desempeñan una función vital dentro de la comunicación intercelular. La función principal de estos factores de crecimiento son la del control externo del ciclo celular, mediante el abandono de la quiescencia celular, que es la etapa G0, y la entrada de la célula a la fase G1, en el cual pues se da el aumento del tamaño celular, que es incrementado por síntesis proteica mediante estos factores de crecimiento. Ahora, también tenemos lo que son receptores de factores de crecimiento, que también participan aquí. Pues su importancia, todos sabemos que un receptor designa a una proteína o glicoproteína que permite la interacción de determinadas sustancias con el mecanismo celular, del metabolismo celular, o cualquier otro proceso. Pues como lo vimos en los factores de crecimiento, al momento de que la célula pasa de la fase G0 a la fase G1, el aumento del tamaño celular va a ser estimulado por estos receptores de factor de crecimiento. También tenemos lo que son receptores hormonales. Para ello tendríamos que mencionar un poco sobre lo que son las hormonas. Estas son sustancias segregadas por células especializadas y localizadas pues en glándulas endócrinas. O también pueden ser segregadas por células epiteliales e intersticiales. Y su fin es influir en la función de otras células. Desde el punto de vista químico, son moléculas de naturaleza orgánica. Estas hormonas también necesitan ciertos receptores, los cuales son codificados por protooncogenes. He aquí su importancia. Y como siguiente también podríamos mencionar lo que son los factores de transmisión intracelular o los segundos mensajeros. Por mencionar algunos, por ejemplo, proteínas con actividad tirosinquinasa, proteínas de unión a GTPs, guanosina trifosfatos, o los factores de transcripción nuclear. Bueno, vamos a empezar con lo que es definición de oncogen. Según la página del Instituto Nacional de Cáncer, dice que es un gen en el desarrollo de las células normales que ha tenido una modificación. El oncogen puede hacer crecer las células cancerosas. Las mutaciones de los genes se convierten en oncogenes y pueden heredarlas o pueden ser resultado de exposiciones de sustancias en el ambiente que pueden causar cáncer. Otra definición que encontramos es el de la revista bolivariana, la cual nos dice que se entiende como oncogen aquel segmento genético que es alterado en su estructura por agentes físicos, químicos, biológicos, cuyo resultado es la alteración estructural funcional de las células a la cual pertenece, desencadenando un aumento descontrolado de la expresión genética
cuyo resultado se expresa fenotípicamente por la proliferación descontrolada de las células y la variación diferencial de las cuales se corresponde. Y según la página maestral tenemos, un oncogen es encargado de controlar el crecimiento y la división celular que ha sufrido en su ADN y no puede realizar una función correcta. Uno de los conocidos y más reconocidos que diga de estos genes, tenemos el HER2 o receptor 2, que es el que causa los cánceres de mama, el 25% de los cánceres de mama, según su clasificación, ¿no? Bueno, lo podemos encontrar en extracelular, el exceso de producción de factores de crecimiento. Aquí podemos encontrar los sarcomas, los gliomas, los tejidos conectivos de células del cerebro, neuronales respectivamente, que liberan el PDGF. Otros tumores que expresan demasiado TGF-alfa y oncogénesis que estimulan la proliferación celular. La membrana receptora de modificados celulares tumorales de la mama a menudo expresan receptores ERB2 que funcionan de este modo. Otros ejemplos son los oncogenos CRC o FMS. En el citoplasma también encontramos cascada de señalización constructiva. Según esta versión, los oncogenes de proteínas de citoplasma de la cascada señalizan que se mantienen en una activación siempre. En el caso estudiado de la familia del RAS, los productos de la familia del RAS GTP se asocian a los GTPasas y actúan como traductores, señalando para los receptores de factores de crecimiento celular el oncogen RAS mutado constitutivamente, unido por el GTP, formando RAS interactivo, el cual representa todos los tumores humanos que incluyen los carcinomas del colon y del pulmón y del páncreas. Las proteínas citoplasmáticas como la actividad quinasa, por ejemplo la C-RAF, puede ir al núcleo para ejercer la función recibida de membrana, actuando como un segundo mensajero en la forma orgánica del RAF, que ha perdido la secuencia reguladora del extremo amino y consecuencia de la activación. Otro tipo de CRK es una proteína citoplasmática que utiliza la estabilidad de las tirosina quinasas. La producción de versiones oncogénicas de los factores de transcripción o secuencias usadas de todos los momentos, tenemos la alteración oncogénica de factores que se convierten en proteínas y pérdida de negativos o pérdida de activos de mutación. En el caso de la familia de los factores de transcripción, normalmente las células M y C, una vez producidos, estimulan la transcripción de genes y activan la proliferación celular. Sin embargo, muchos de estos mecanismos celulares, los niveles de MC pertenecen elevados en la ausencia de crecimiento. Otros oncogenes codifican los factores de transcripción del MB, FOS, HUM y RBA. La modificación y regulación de las proteínas genes codifican los segmentos cortos que sirven como la diana de los factores de transcripción y activación de los codificantes. Muy bien. Según la función de proteína, los mecanismos de proteína G es el más común en el RAS. Este gen codifica la proteína G mononomérica de protogen, al cual se desactiva y hidroliza la GTP o la GDP, desactivando la proliferación de célula. El oncogen cambia manteniendo su activación y así no hidroliza la GTP y continúa eso. Los oncogenes, en su crecimiento, el oncogen codifica los factores de crecimiento PDGF, cuya producción estimula la proliferación ERB de los eritroblastos aviar y rige la formación de un factor de crecimiento EGF, el cual alterado como si permaneciera un EGF, estimulando la proliferación celular. Los oncogenes codifican las proteínas quinasas, la serina-tinina, la tirosina, el rafquicina, la serina-treonina. Actúan de cascada, el AMP cíclico es uno de los primarios controlar la proliferación. El oncogen mantiene el RAF en la activación, evitando que se desactive la proliferación del GRS. El oncogen también tiene factores nucleares y también el oncogen codifica que afectan las apoptosis. El mecanismo de acción es simple. Se traza por translocación, es el primero, el cual es un cromosoma que se liga a otro. El resultado es un híbrido de cromosoma detectable de cariotipo. Esa es la primera forma de mecanismo de acción. La segunda es un mecanismo puntual por bases por una secuencia de DNA, por una sustitución mal de una secuencia de ADN, pues no. Por ejemplo,
en vez de poner una tiamina, ponemos una citosina, ¿no? En ampliación, las células eucariotas están formadas por genotipo diploide, tienen compartimiento de cada gen, determinadas circunstancias que copian multiplicarse y actúan de la expresión. Es uno de los mecanismos habituales del carcinoma. Y mutación de inserción, el cual el ADN es un gen del huésped. Gracias. Bueno, yo soy el alumno Churi Rafael Gaviria Oliva y la parte que voy a explicar es cómo los oncogenes afectan el ciclo celular. Cuando un oncogen contribuye con la formación del cáncer y su estado normal, estos son llamados protooncogenes. Como muchos sabemos, los oncogenes juegan un papel muy importante en la regulación celular, los cuales algunos oncogenes participan de una manera muy acelerada y causan una división descontrolada. Dentro de nuestro cuerpo nosotros encontramos diversos genes, en los cuales nosotros también tenemos a los protooncogenes, los cuales se encargan de desempeñar un papel muy importante dentro de la regulación y muerte celular durante nuestro desarrollo y crecimiento. Pero sin embargo, si un protooncogen muta o hace células propias adicionales, este protooncogen puede superactivarse y producir una división celular descontrolada. Y de esta manera el protooncogen contribuye con el desarrollo de una célula cancerígena partiendo de una célula normal. Una vez que este protooncogen esté activado por una mutación se le denomina oncogen. Por ello, la activación de estos oncogenes, que es un tipo de lesión genética que contribuye con el desarrollo de tumores. Ahora daré a conocer las proteínas codificadas por los oncogenes. Los productos de los oncogenes se pueden clasificar en amplios grupos, en los cuales encontramos a los factores de transcripción, factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, transducción de señal, moléculas adaptadoras a la señalización, receptores nucleares y reguladores de la apoptosis, los cuales se detallan de una manera más específica en la siguiente diapositiva. Los factores de transcripción. Bueno, estos también son denominados como protooncogenes nucleares, los cuales se caracterizan por codificar las proteínas y que unen el ADN activando la transcripción entre otros genes. Bueno, este se encarga de estimular la replicación del ADN de una forma directa o indirecta. Cuando este se logra activar exageradamente, bueno, las células normales provocan que estas células pierdan el control de la división y se puede producir una proliferación exagerada fuera de cualquier regulación. Después encontramos a los factores de crecimiento. Bueno, estos factores de crecimiento son factores solubles que son secretados normalmente por determinados tipos celulares. La unión de sus receptores de la membrana en las células blanco activa señales de amplificación dependientes a las quinasas, que conduce a la activación del ciclo celular y a la proliferación. Por ejemplo, en tercera encontramos a los receptores de crecimiento o los receptores de factores de crecimiento. Bueno, aquí existen protooncogenes que codifican para las subunidades de los receptores de la membrana de las señales estimuladoras del crecimiento. En este caso tomaremos, por ejemplo, una de las subunidades del receptor del factor de crecimiento, que es el producto de los protooncogenes CRB, que puede ocurrir en una alteración en el ADN y se desencadene una síntesis de proteína anormal, cuya conformación se puede que se vuelva consecutiva y activa y no corresponda a ningún tipo de señal o control externo. Vamos a los traductores de señal. Bueno, estos traductores de señal comprenden de la familia
de las proteínas RAS, las cuales poseen grandes actividades de GTP. Estas proteínas RAS están unidas en la membrana celular y estas son un componente de muchas rutas en la unión de los factores del crecimiento, y sus receptores celulares se activan de diferentes vías de transcripción de señales con efectos mitogénicos que afectan a la proliferación de diferentes células. Las proteínas RAS normalmente existen en dos modalidades: en la actividad que tienen GTP unido y que transmiten la señal y amplifican activando una quinasa C. Y la segunda es que son inactivas, se ligan al GDP y son capaces de generar una señal. Una mutación se hace de protoncogen, expresa una proteína que se mantiene activa constitutivamente, sin necesidad de que llegue una señal. De estas alteraciones se pueden estar presentes en varios tipos de tumores. Y por último encontramos a los reguladores de la apoptosis, es decir, muerte celular programada y supervivencia celular. Bueno, estos también son productos de los protooncogenes, cuya actividad biológica es la regulación de los procesos normales, los cuales se encarga de la senescencia o envejecimiento y la muerte celular. Bueno, en este caso de la familia de las proteínas BCL2, esas proteínas regulan la apoptosis y algunas se encargan de inducir y otras bloquean. Las condiciones fisiológicas que debe tener grandes cantidades equilibradas de ambos grupos, y cuando la expresión de alguno de los protoncogenes se produce una descontrolación, y esto favorece a la sobrevivencia y inhibe la apoptosis de la muerte celular. Y ahora hablaremos sobre cómo detectar la presencia de oncogenes. En el ADN aislado de las células se basa la aparición del fenotipo transformado en las células afectadas con el ADN problema, es decir, el ADN sospechoso. Dicho de otra forma, cuando un ADN sospechoso puede contener un oncogen en las células en cultivo. Si hubiera dicho un gen con capacidad oncogénica, dichas células se experimentan ciertos cambios morfológicos y bioquímicos, los cuales son ciertamente notables, que en conjunto conocemos como fenotipo transformado. Para poder realizar este tipo de ensayos se ha empleado habitualmente un tipo celular determinado de las células llamadas NI3T3, las cuales son células clonables del ratón. Esa estirpe conjuntiva son capaces de dividirse en cultivo durante un número limitado de generaciones, pero por otra parte se presentan las mismas características de las células normales, es decir, el cultivo forma monocapas de células planas que presentan la inhibición por contacto y son absolutamente dependientes de los factores de crecimiento presentes en el suero. Estas características morfológicas se diferencian a las células normales llamadas células transformadas, quienes además de dividirse indefinidamente, crecen en un culto de inhibición por contacto y su secreción es independiente por la presencia de los factores de crecimiento. Bueno, este crecimiento es acelerado y se caracteriza también por un consumo rápido de glucosa, lo que traduce la aparición del ácido lácteo
y por consiguiente la acidificación del medio cultivo, que es fácilmente observable ya que el indicador de pH habitualmente está presente en los medios cultivos, vira amarillo por los descensos del pH. Bueno, continuamos con los mecanismos de conversión a oncogenes. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es un protooncogen. Ya lo hemos visto anteriormente, mis compañeros lo han explicado, pero recapitulando, pues más o menos un protooncogen, en términos simples, es un gen que participa en el crecimiento normal de las células. Pero, sin embargo, algunas mutaciones o cambios dentro de un protooncogen pueden hacer que éste se convierta en un oncogen, que puede dar paso a la formación de células cancerosas. Los protooncogenes tienen muchas funciones dentro de una célula, pero cifran a menudo para las proteínas que estimulan la división celular, previenen la diferenciación de célula y también se encargan de regular la muerte celular programada, apoptosis, para que el número de células en el cuerpo no sea demasiado. Estos son los procesos esenciales requeridos para el incremento normal, el revelado y el mantenimiento de órganos y tejidos sanos. Sin embargo, una versión transformada o defectuosa de un protooncogen, un oncogen, se encarga de aumentar la producción de estas proteínas, de tal modo llevando a la división celular no regulada, ya que sin el protooncogen no existe la muerte celular o apoptosis. Esto sería un índice demasiado elevado y lento en la diferenciación celular y pues también se da la inhibición de la muerte celular. Junto con todas estas características que acabo de mencionar, pues técnicamente hemos descrito lo que son células cancerosas o células cancerígenas. Bueno, ahora sí, al tema de interés. ¿Cómo es que los protooncogenes se pueden convertir en oncogenes? Pues pueden realizarse por alguno de estos tres mecanismos. Primeramente, por mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales, pues los protooncogenes RAS se activan por mutaciones puntuales. Se estima que alrededor del 15% de todos los tumores humanos tienen oncogenes HRAS o KRAS. Y un posible mecanismo para explicar estas mutaciones es la exposición a sustancias químicas que producen cáncer. Ahora, ¿cómo podríamos entender lo que son unas mutaciones puntuales? Pues simplemente es la sustitución de un par de bases por otro par en una secuencia de ADN. Por ejemplo, se sustituiría la guanina-citosina por adenina-timina. Otro método por el cual se convertiría en oncogen puede ser el reordenamiento cromosómico. Los reordenamientos cromosómicos parecen activar a los protooncogenes mediante alguno de estos dos mecanismos. Como primero, puede darse por la colocación de los genes en las proximidades de elementos fuertemente promotores o potenciadores de los LOCI en los receptores de las células T o las inmunoglobulinas en las células linfoides. O el segundo mecanismo, pues puede ser la fusión del gen con las nuevas secuencias genéticas. El tercer mecanismo puede ser por amplificación de los genes. La reduplicación de los protooncogenes puede inducir a un aumento de su expresión o de su actividad. Algunos ejemplos de los más representativos podemos mencionar la amplificación del NMYC en los neuroblastomas, ya que diversos estudios han comprobado que parece existir una fuerte correlación
entre el aumento de las NMYC y el estadio avanzado y el mal pronóstico de una enfermedad producida por neuroblastomas. O también tenemos la amplificación del gen CRB2, que en el 30 al 40% de los cánceres de mama se ha determinado una relación entre el aumento de este oncogen y pues el pronóstico o estadio del cáncer de mama. Ahora, también podríamos mencionar algunos de los otros mecanismos genéticos que pueden inducir a que un protooncogen se convierta en un oncogen. Por ejemplo, ya sean mutaciones, inserciones o cancelaciones de punta que dan lugar a un producto activo del gen. También mutaciones, inserciones o cancelaciones de punta que lleven a un aumento en la transcripción. Amplificación del gen que lleva las copias adicionales de un protooncogen. También se puede dar por desplazamiento cromosómico, lo cual hace que un protooncogen se mueva a un diverso sitio cromosómico en donde se asoció a la expresión creciente. Es decir, aumenta la producción de este protooncogen. También por desplazamiento cromosómico, que hace que un protooncogen se funda o se una a otro gen para producir una proteína que tenga actividad oncogénica. Seguimos ahora con lo que se denomina factores etiológicos. Los factores etiológicos, para entender eso, ¿no? Tenemos que saber que ahí existen otras causas. Causas y factores son muy diferentes. Entonces, estas causas van a venir de la transformación de un protocongen a un oncogen y va a denominarse, pues como mencionó mi compañero Fernando, en mutaciones, en alguna alteración cromosómica o en alguna ampliación de la expresión, o molecularmente va a tener varios caminos o formas de manifestarse. Pero, sin embargo, los factores etiológicos estos van a ser asociados con su aparición, van a ser pues muy diversos y van a clasificarse en químicos, biológicos y físicos. Estos factores etiológicos, estos van a estar antes de la enfermedad, van a influenciar, es decir, van a influenciar antes. La forma o manifestación e identificación de un oncogen va a variar de acuerdo al gen que esté involucrado, pues sabemos que existen genes relacionados con la regulación de un protocongen, así como también estos pueden ser alterados, van a cambiar su forma en la que se expresan y va a conllevar pues también a una alteración en su función. Es así que la aparición del oncogen va a estar determinada de una manera directa o indirectamente según el gen específico por el cual es activado. En estos vamos a mencionar, ¿no? Tenemos a los factores fisiológicos químicos. Este grupo va a estar compuesto por factores relacionados a lo que es la mutación genética de origen químico y va a sobrepasar algo de aproximadamente 700 tipos capaces de inducir estos efectos, lo que va a determinar, ¿no?, que se va a expresar tanto a nivel de la doble hélice como a nivel cromosómico. Estos factores van a estar compuestos por el benzopireno, el dimetilbenzoacetato, el PCB, el dietilbilvestrol, las aminas aromáticas, las nitrosaminas, algunos compuestos naturales como la dactinomicina, la aflatoxina de 1, algunos alquilantes ciclofosfamina y algunos compuestos inorgánicos como el arsénico, el asbesto, el berilio, el cadmio y el cromo. Estos son algunos de los más importantes por lo que van a estar relacionados a porque van a activar, ¿no? Van a romper la cadena de nucleótidos y van a causar un estrés oxidativo y liberar radicales. En lo que son los factores biológicos, pues estos van a estar relacionados con virus que son capaces de incorporar información genética en nuestro ADN
generalmente de las células eucariotas, y estos tipos de virus pues van a estar también relacionados con la aparición de lo que es los oncogenes. Entre estos tenemos pues a los retrovirus y los virus ADN. Los más importantes hallados en la aparición de tumores son el VIH, el VPH, el HPLB, el VHB y también el Epstein-Barr. Y finalmente tenemos a los factores físicos. Estos van a estar principalmente relacionados con lo que es la mutación genética por las radiaciones, ya sean ionizantes como los rayos X o no ionizantes como los rayos UV. Y pues su capacidad de generar cambio en las cadenas de ADN va a ser suficiente para clasificarlos como los causantes de una mutación, por la capacidad que ellos tienen, como mencioné también, que estos también forman radicales libres. Ahora tenemos algunos oncogenes con su patología o sus patologías. Principalmente tenemos al HERB-neu. Este gen va a codificar al receptor tirosina quinasa. Este va a estar encargado de recibir el factor de crecimiento epitelial, y su expresión aumentada de este gen va a ser relacionadamente a lo que es la formación de tumores de la glándula mamaria. Y mientras más alta sea su expresión, más agresiva será. La acumulación celular va a derivar en expresiones importantes de este gen relacionado con lo que es la proliferación celular. Lo tenemos al REAS, que este gen es común en lo que es los tumores humanos, y va a estar existen 3 tipos de él: el HRAS, el KRAS y el NRAS. La función del RAS va a facilitar la hidrolización de GTP, pero al alterarse alguno de sus alelos, este gen va a dejar en la estructura del GTP, lo cual va a facilitar a la vía de la MAP quinasa, y va a derivar una vez más pues en la proliferación celular. Y un porcentaje de será que se encuentra en carcinomas pancreáticos en un 90% en las personas. Luego tenemos al MEIC. Esta proteína codificada por un protogen se va a relacionar con lo que es la proliferación celular, por lo que un aumento de su expresión va a desencadenar también un incremento proliferativo en nuestro organismo. Luego tenemos la ciclina D. Este gen va a estar involucrado en procesos tumorales y generalmente en lo que es las mamas, y en algunos adenomas parotiroideos, en lo que es la leucemia linfocítica, y su papel en pues va a variar de acuerdo a la función. Si es en las mamas, por ejemplo, la ampliación de su expresión se va a determinar por el aumento de la proteína E-ciclina, que junto al ERB-neu se va a relacionar con lo que es la proliferación celular. Y en la paratiroides, su aumento de esa expresión pues se va a relacionar con el incontrolado trabajo de supresión de calcio óseo. La diferencia que vemos aquí se va a relacionar con otro tipo de tumores, lo cual se va a una inversión cromosómica. Este gen va a guardar una función importante, puesto que se va a relacionar también con la proliferación celular. Va a controlar la locación cromosómica, y la cual va a existir entre los cromosomas 18 y el 14. Tenemos finalmente lo que es el cáncer. Sabemos que al inicio de este proceso patológico de las neoplasias va a estar relacionado con la activación de los oncogenes. Los supresores de tumores
también van a influenciar aquí junto a los factores de crecimiento, a los receptores de membrana celular, también al mismo ciclo celular, y también van a contribuir los factores complementarios y contribuyentes del oncogen. Y este progreso va a llegar a una consolidación de esta patología. Y los factores etiológicos también mencionados antes también pueden participar en la alteración del equilibrio de los genes que estos sostienen. Siguiente. La importancia médica de los protocongenes. La tecnología ha dado como resultado diversos métodos novedosos para identificar genéticamente proteínas que están involucradas en este fenómeno patológico. Es de gran importe que influyen en la medicina. También hay que el oncogen va a tomarse como un concepto y como un objeto de estudios que hoy en día también van a realizarse también líneas de investigación para esto, que van a estar relacionadas con lo que es la prevención y la terapéutica del cáncer. Es así también que la relevancia clínica de la genética en la salud humana y en la comprensión de la enfermedad va a ser un elemento pues muy importante en lo que va a indicarse, ¿no?, a un especialista cómo puede manejar esto, ¿no? Por medio de terapias, y también indicarle cómo debe estar orientado para que esto tenga el mejor beneficio para nuestro paciente oncológico. El descubrimiento de los oncogenes ha generado pues en los últimos años que se logren muchos avances en la comprensión de cómo estas células se van a desarrollar y cómo crecen, y cómo a partir de aquí, hace unos años más adelante, ya se vienen realizando pues lo que son investigaciones para detectarlo, no solamente para detectarlo, sino también para frenarlo y para retener la rápida proliferación que estas células cancerosas originan. Un último, también se ha descubierto, ¿no?, que el cáncer es una enfermedad genética, por lo que muchas de estas alteraciones genéticas se van a deber, ¿no?, a lo que son las mutaciones somáticas. Otro punto importante, o como segundo punto de estas investigaciones, da lugar a la carcinogénesis, la cual, según estos estudios, es un proceso de varios pasos en los... Al finalizar el seminario nos hemos quedado con las siguientes conclusiones. Tenemos 3 conclusiones. Como primero, pues hemos determinado que en la actualidad se reconocen múltiples tipos de oncogenes, incluyendo los RAS, MYC, FOS y los CFMS, los cuales pueden ser activados por mutaciones puntuales que llevan a la sustitución de aminoácidos en porciones críticas dentro de las proteínas. Como siguiente conclusión tenemos que los protooncogenes son factores importantes en el desarrollo del cáncer, ya que ellos son el primer paso para la conversión a oncogenes, seguidos de la formación de tumores y el descontrol en el crecimiento de las células. Por último, hemos determinado que para el reconocimiento de los oncogenes dentro del ADN se basa en la aparición del fenotipo, el cual es fácilmente observable en células de cultivo y permitirán una rápida detección de estos oncogenes. Es decir, se inserta un ADN con presunto oncogen dentro de una muestra. Si es que la muestra presenta fenotipos, es decir, cambios físicos observables, se determina que tiene oncogen. Muchas gracias.